Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los chismes, los rumores y las verdades a medias que rodean a nuestros actores y actrices favoritos. Hoy nos sumergimos en una historia jugosa, un rumor que ha estado circulando por las redes sociales como la pólvora y que involucra a dos nombres que por supuesto, todos conocemos y amamos, o quizás, ya no tanto. Hablamos por supuesto de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que en su momento nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas, pero cuyo final, como bien sabemos, no fue precisamente de color de rosa. Y es que, señoras y señores, hoy vamos a hablar de un chisme que, si bien no está 100% confirmado, ha encendido todas las alarmas. Can Yaman, celoso, despidió al profesor de italiano de Demet. ¡Madre mía! Suena a drama de telenovela, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a analizar todos los detalles, las posibles fuentes, las contradicciones y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Y ojo que este chisme no es cualquier cosa. Se adentra en las profundidades de la fama, los celos, el poder y la delgada línea que separa la vida pública de la privada en el mundo del espectáculo. Pero antes de que nos metamos de lleno en la polémica, déjenme recordarles que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, si quieren enterarse de los romances, las rupturas, los proyectos futuros y por supuesto, de todos los chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Vamos, anímense. Un clic no cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo este drama. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué hay de cierto en este rumor de que Can Yaman, consumido por los celos, despidió al profesor de italiano de Demet Özdemir? Pues bien, la historia, como suele ocurrir con este tipo de chismes, es un poco difusa y tiene varias versiones. La que más ha circulado en las redes sociales, especialmente en cuentas de fans italianas y turcas, es la siguiente. Al parecer, después de su exitosa serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, Demet Özdemir decidió empezar a estudiar italiano. ¿Por qué italiano? Pues obviamente porque Italia se había convertido en un mercado importante para las series turcas, y aprender el idioma le abriría muchas puertas a nivel profesional. Además, recordemos que Can Yaman, en ese momento, ya estaba trabajando en Italia y se había convertido en una estrella en el país. Y es que el fenómeno Erkencikus no solo catapultó a la fama a Can y Demet en Turquía, sino que también generó una ola de Yamania en Italia, con fans enloquecidos por el actor. Era lógico que Demet quisiera explorar ese mercado y capitalizar su creciente popularidad. Así que Demet contrató a un profesor particular de italiano para recibir clases en su casa. Hasta aquí, todo normal. El problema, según los rumores, surgió cuando Can Yaman empezó a sentir celos del profesor. Al parecer, el actor consideraba que Demet pasaba demasiado tiempo con él, que la relación entre ellos era demasiado cercana o incluso, que existía algún tipo de coqueteo. Y es que, claro, cuando uno está enamorado, o al menos, eso parecía, es fácil que la inseguridad aflore, especialmente si estás expuesto constantemente al escrutinio público y a la presión de los fans que idealizan tu relación. Y aquí es donde la historia se pone interesante, o más bien, rocambolesca. Según esta versión, Can Yaman, ni corto ni perezoso, aprovechando su influencia y su posición, habría hablado con la agencia que representaba a Demet y habría exigido que despidieran al profesor. Y al parecer, la agencia, para evitar problemas con el galán del momento, habría accedido a la petición y habría despedido al pobre profesor de italiano. Imaginen la escena, Can Yaman en una llamada telefónica, expresando su descontento y exigiendo una solución. La agencia, temiendo perder a uno de sus clientes más valiosos, cediendo a sus demandas. Puro Hollywood. Uf. Menudo culebrón. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto? Pues, como les decía al principio, no hay ninguna confirmación oficial. Ni Demet Özdemir, ni Can Yaman, ni la agencia de representación han hecho declaraciones al respecto. Todo se basa en rumores que han circulado en las redes sociales y que han sido alimentados por la sed de drama de los fans. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta un buen drama de celebridades, especialmente si involucra celos, poder e intrigas. Ahora bien, vamos a analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Es posible que Can Yaman sintiera celos del profesor de italiano de Demet? Pues sí, es posible.
Al fin y al cabo, Can Yaman y Demet Özdemir eran una pareja en ese momento, y los celos, aunque no sean la base de una relación sana, son un sentimiento humano bastante común. Y recordemos que la fama y la atención constante pueden exacerbar esos sentimientos de inseguridad. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su relación, analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción. Es una presión enorme que puede afectar incluso a las parejas más sólidas. Además, recordemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, según cuentan las malas lenguas, era bastante tormentosa y estaba marcada por los altibajos. Había mucha pasión, mucha química en pantalla, pero también muchos rumores de peleas y de infidelidades. Así que en ese contexto, no sería descabellado pensar que Can Yaman sintiera celos de cualquier hombre que se acercara a Demet, y mucho menos de un profesor particular que pasaba varias horas a la semana a solas con ella. Los rumores de infidelidades, aunque no confirmados, siempre rondaron su relación, alimentando aún más las especulaciones sobre los celos de Can. Pero, ¿es posible que Can Yaman llegara al extremo de pedir que despidieran al profesor? Aquí es donde empiezan a surgir las dudas. Si bien es cierto que Can Yaman tenía mucha influencia en ese momento, tanto en Turquía como en Italia, no creo que tuviera el poder absoluto de decidir quién trabaja y quién no. Además, despedir a alguien por celos es una actitud bastante infantil e inmadura, y no creo que Can Yaman, por mucho que lo pinten como un chico impulsivo, fuera capaz de hacer algo así. O quizás sí. Recordemos su fama de temperamental y su tendencia a reaccionar de forma impulsiva en ciertas situaciones. Es difícil saberlo con certeza. Además, hay que tener en cuenta que esta historia podría ser simplemente una invención de algún fan despechado o de algún medio de comunicación sensacionalista que busca crear polémica y generar clics. Recordemos que en el mundo del espectáculo, la verdad suele ser la primera víctima, y muchas veces se inventan historias o se exageran situaciones para llamar la atención del público. Los medios sensacionalistas se alimentan de este tipo de rumores, exagerando los detalles y creando titulares impactantes para atraer a más lectores. Por lo tanto, mi opinión personal es que este rumor del despido del profesor de italiano es, en gran medida, una exageración o incluso una mentira. Puede que Can Yaman sintiera celos, eso no lo descarto, pero no creo que llegara al extremo de pedir que despidieran al profesor. Creo que es más probable que la historia haya sido inflada por los medios de comunicación y por los fans que les gusta el drama. Es una historia que encaja perfectamente con la narrativa de una relación tóxica, llena de celos y manipulación, pero la realidad podría ser mucho más compleja. Pero claro, esta es solo mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can Yaman es capaz de hacer algo así? ¿Creen que este rumor tiene algo de cierto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que la fama puede llegar a corromper a una persona y hacerla actuar de forma irracional? ¿Creen que los celos son justificables en una relación de celebridades? Quiero saber su opinión. En resumen, hemos analizado un rumor que ha estado circulando en las redes sociales sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Según este rumor, Can Yaman, celoso del profesor de italiano de Demet, habría pedido que lo despidieran. Hemos visto que no hay ninguna confirmación oficial al respecto y que todo se basa en rumores y especulaciones. Hemos analizado la situación desde una perspectiva objetiva y hemos llegado a la conclusión de que es poco probable que Can Yaman haya llegado al extremo de pedir que despidieran al profesor. Sin embargo, hemos reconocido que es posible que Can Yaman sintiera celos, ya que era una pareja en ese momento y los celos son un sentimiento humano común. Pero al final del día, solo Can y Demet saben la verdad. Pero en definitiva, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de las series y películas de Can Yaman y Demet Özdemir, y esperar que algún día ellos mismos nos cuenten la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Aunque seamos realistas, es poco probable que alguna vez lleguen a revelar los detalles más íntimos de su relación. El mundo del espectáculo está lleno de secretos y verdades a medias. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y no se olviden de participar en la encuesta que voy a dejar en la descripción del vídeo. Quiero saber qué porcentaje de ustedes cree que este rumor es cierto.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de los próximos vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Ciao, ciao. Y recuerden, manténganse siempre informados y escépticos con los chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.